Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos alegramos con la familia Carías esta mañana. Bienvenido, Coqui, y tus pequeños. El Señor, hermanos, es un Dios de restauración. Y esta mañana yo recordaba que por estas fechas, el año pasado, eran días de angustia y eran días difíciles para la familia Carías, ya que nuestra hermana Patti estaba allá en los Estados Unidos con Coqui. Patito estaba en Honduras sin poder regresar a El Salvador, y Betsy había quedado acá en casa y ella estaba sola y la familia estaba dispersa, pero hoy los vemos a todos reunidos y pues eso es un motivo de gozo y le damos gracias al Señor por eso. Amén. Bueno, hermanos, esta mañana yo quiero compartir con ustedes acerca de cómo se encuentra la iglesia en este tiempo. Pero quiero hacer una pequeña comparación acerca de lo que sucede en el pueblo de Israel. Si ustedes se recordarán, hace poco hubo una ofensiva bastante grande en el pueblo de Israel, en donde Israel y Palestina tuvieron una guerra, pero Israel logró combatir y destruir mucho de la infraestructura con la que se estaban escudando los guerrilleros de Palestina. Y ahorita ellos gozan de una relativa calma, de una relativa paz. Pero ¿qué sucedía días anteriores a esto? Bueno, los palestinos estaban tirando globos incendiarios hacia Israel, estaban tirando misiles, todos los días 1, 2 misiles, uno que otro, y se metían los terroristas a tratar de matar soldados, a tratar de matar civiles, pero esto era lo cotidiano y el día a día. Entonces el mundo no se alarmaba. Si salía una noticia que decían los palestinos atacan la zona norte de Israel con globos incendiarios, eso es parte de lo que siempre sucede, démosle vuelta a la página. Y al otro día un guerrillero es abatido por el ejército de Israel porque trató de matar a un soldado israelí. Es parte de lo que sucede cotidianamente, démosle vuelta a la página. Entonces el mundo no se sorprendía por nada. Pero cuando vino la escalada de violencia, entonces Israel se defiende y empieza a atacar a Palestina. Entonces el mundo se alarma, se sorprende y de repente todos dicen, se inició la Tercera Guerra Mundial, dicen, y estamos todos ahí pendientes y el mundo estaba muy pendiente de la situación en Israel. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia el día de hoy, hermanos? Todos los días hay un ataque hacia la iglesia, que somos nosotros. Todos los días hay un ataque, hay un misil que es tirado hacia la iglesia, hay un dardo que es tirado, hay una bomba que es tirada. A lo mejor hay un hermano de nuestra congregación que así como esos soldados de repente de vez en cuando caen, hay un hermano que ya no está viniendo a la congregación y se está alejando del Señor. Hay un soldado caído y nosotros volteamos a ver y decimos, es un soldado caído, démosle vuelta a la página. No pasa nada. Y continuamos nuestra vida en la iglesia, en la congregación, y siguen sucediendo cosas y nosotros vemos muchas cosas en una forma cotidiana. No pasa nada. Esto es normal. Nos están atacando, pero es que esto tenía que suceder. Entonces, yo no tengo por qué hacer nada especial, no tengo por qué alarmarme, no tengo que mantenerme calmado. No, hermanos. Es que realmente hay una guerra constante y hay un bombardeo todos los días constantemente hacia la iglesia, o sea, hacia mi vida espiritual. Y hay alguien que con un propósito bien firme quiere devorar y quiere atrapar a la congregación o a las ovejas del Señor y llevárselas del redil. Entonces, esta mañana es lo que yo quiero compartir con ustedes y quiero que podamos de alguna manera que el Señor en su misericordia nos despierte y cambie nuestra actitud hacia lo que está sucediendo. En el libro de los Salmos encontramos en el Salmo 11, versículo 3, encontramos que dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser del justo? ¿Cuáles son los fundamentos, hermanos? Aquí hay una construcción, aquí podemos ver una columna.
¿Qué sucede si yo escarbo esta columna y le quito la zapata? La parte que los albañiles pusieron, que es mucho más grueso que esta columna, y afirmaron el suelo y pusieron ahí el fundamento. ¿Qué pasa si yo le arranco la zapata a esta columna? Bueno, este muro va a quedar debilitado. La próxima vez que nosotros leamos en el periódico y dice temblor magnitud 4 grados y quizás el epicentro fue allá por la playa, aquí en este lugar esta pared va a quedar quebrada. ¿Por qué? Porque había demasiado peso y no había un fundamento abajo de la columna y el edificio no soportó y entonces el edificio se empieza a quebrar. Y es muy probable que en algún momento hasta nos pueda caer encima. ¿Por qué? Porque los fundamentos del edificio fueron removidos. Y esto es lo que dice este Salmo, capítulo 11, versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer del justo? ¿Y qué sucede con nuestros fundamentos en este tiempo, hermanos? Por ejemplo, hay una agenda que todos los días está pujando acerca de legalizar el aborto en nuestro país. Yo me pregunto, ¿qué tanta conciencia tenemos cada uno de nosotros, los adultos, acerca de qué implica esta agenda y qué es lo que está buscando? Por ejemplo, yo pudiera preguntar hoy en día, ¿quiénes de ustedes están a favor del aborto y quiénes están en contra del aborto? A lo mejor la mayoría de ustedes me dijeran, no, hermano, estamos en contra del aborto. Pero de repente viniera alguien y empezara a exponernos un ejemplo y dijera, hay una señorita de 12 años que fue violada, que fue golpeada y ahora ella está embarazada. Entonces ella va a tener que sufrir no solamente el abuso de su agresor, sino que va a tener que empezar una vida de madre y la vida le va a costar y la vida va a ser difícil. Ya va a tener que enfrentar un montón de cosas en la vida. Y por esa razón es que esta niña debería de tener el derecho a decidir si tener a su bebé o quererlo abortar. Y de repente cuando nos plantean algo como esto, nosotros empezamos a cuestionar y a pensar y decir, pobre niña, pobre muchacha, ¿cómo se le arruinó su futuro? Bueno, pero tenemos que pensar, hermanos, de que la vida que ahora se gesta adentro de esta niña es eso que acabamos de decir, es una vida independiente a la vida de su madre. Entonces, si la madre tiene derecho a vivir, también la vida que está en ese vientre tiene derecho a vivir. ¿Cuál es la solución? La solución es, si ella no quiere tener ese bebé, es que ella puede dar en adopción a ese bebé. No tendría necesariamente que tener que criar a su bebé. Pero ¿cuáles son las consecuencias de que ella se practique un aborto? La primera consecuencia es de que ella puede morir en una mala praxis, independientemente que sea en un hospital o hecho por alguien profesional o que no sea profesional. Y segundo son las secuelas psicológicas y la carga con la que ella va a vivir toda la vida, porque ella va a estar consciente que es responsable de haber asesinado a la vida que llevaba dentro. Si hay un lugar en todo el planeta Tierra que existe, que es más seguro que cualquier otro lugar, es el vientre de una madre. Porque cuando uno no ha nacido, la madrecita se anda cuidando su vientre, su estómago. Y ella dice, no puedo ir allá. ¿Por qué? No, porque me puede hacer daño. Entonces la madre está protegiendo y cuidando a su bebé. Entonces el lugar que debiera ser más seguro para un bebé, lo queremos convertir en el lugar más despreciable para una persona, que es el lugar donde se van a asesinar personas. Esto es con respecto al aborto. Pero, ¿qué magnitud o cuál es el problema tan grande del aborto? Bueno, aparte que el aborto es un negocio grande, es un negocio multimillonario, se mueve en cantidad de dinero y los gobiernos de los países aportan dinero a las organizaciones que están apoyando el aborto. ¿Qué sucede con la cantidad de personas que están siendo asesinadas sin ni siquiera haber podido nacer? Ya nos escandaliza el hecho cuando dicen 11 muertos en un día en El Salvador, 12 muertos, no digamos 15 muertos. De repente hace unos años unos mareros incendiaron un bus
le pusieron fuego a un microbús en Mexicanos y mataron 18 personas. Eso consternó al país. Estuvimos hablando quizás por más de un mes de esa tragedia terrible, de lo feo y duro que fue que murieran esas personas en ese autobús. ¿Por qué? Porque ellos con armas obligaron a las personas a que se quedaran ahí y le prendieron fuego. ¿Pero qué es el aborto? El aborto es dejar a un bebé adentro de una madre y empezar a asesinarlo sin que el bebé pueda ni siquiera decir, oigan, espérense, hay otras opciones para mi vida. No, lo vamos a hacer porque somos adultos, porque hemos decidido y porque creemos que es lo mejor. Y eso es el aborto. Pero como cristianos, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros para detener esta masacre, este genocidio? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros doblamos nuestras rodillas y le pedimos al Señor, Señor Jesús, ten misericordia de nuestra nación y ten misericordia de esos niños que están siendo masacrados y abortados? Cuando leemos en el periódico y decimos que las comunidades feministas están abogando por una ley de aborto, que van a ir a la Asamblea Legislativa a dejar una carta. ¿Cuántas veces nosotros nos hincamos y decimos, Señor, estorba a estas mujeres, estorba a estas organizaciones? ¿Cuál es, hermanos, la carga que nosotros tenemos en nuestro corazón con respecto a estas cosas? Y ahí viene el enemigo bombardeando y viene el enemigo tirando misiles y nosotros vemos estas cosas y decimos, no pasa nada. Esto es normal. De repente aparecen también la comunidad de LGTB que dicen, nosotros exigimos nuestros derechos. Ahora, se pelea mucho acerca de la igualdad de género, de la igualdad social. Entonces yo me pregunto, ¿qué tiene de diferente a mi persona un homosexual de mí? Aparte de mi, ¿cómo le llamamos? De lo que a mí, de mis preferencias sexuales. Aparte de mis preferencias sexuales, ¿qué tiene de diferente un homosexual a mí? No tiene nada diferente, somos iguales. Entonces, ¿por qué un homosexual debe de tener más derechos de los que yo tengo? Debemos de tener exactamente los mismos derechos un homosexual que yo. Ahora, ¿quién es más pecador? ¿Seré yo más pecador que un homosexual o será un homosexual más pecador que yo? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del pecado y de qué es lo que puede condenar mi vida? El Señor Jesucristo nos enseña que por el más pequeño de todos los pecados, llamémosle a este pecado una mentira piadosa. Entonces, por la mentira más pequeña que yo pueda decir, yo soy condenado al infierno. Ahora yo preguntaría, ¿quiénes de nosotros en una semana, en un mes, quizás en un año, no hemos dicho una pequeña mentirita? Y como dijo el Señor Jesucristo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, si ese pequeño pecado me hace a mí suficientemente merecedor del castigo eterno, ¿en qué parámetro queda un homosexual? ¿Cuál es el pecado de este homosexual? Aparte de ser mentiroso igual que yo, su pecado puede ser el pecado de la inmoralidad. Ahora, como ser humano, como hombre, mi naturaleza carnal me hace también tener deseos de hombre, ¿no? Yo como varón puedo llegar en algún momento a caer en el pecado de el adulterio. Entonces el adulterio puede quedar en la misma categoría que el homosexualismo. Por lo tanto, el Señor Jesucristo nos advertía de que si yo como varón veo a una mujer y la deseo en mi corazón, la codicio en mi corazón, eso se llama lujuria, entonces yo ya he caído en el pecado de adulterio con ella. Entonces, una vez más, yo me pregunto, ¿quién es más pecador? ¿Un homosexual o yo como hombre cristiano, pero que en algún momento mis ojos me han hecho pecar, o mi corazón, mis deseos, mis pensamientos me han hecho pecar? Estamos en la misma situación. Entonces, yo no puedo rechazar, no puedo aborrecer a un homosexual por lo que él es. Yo debo de aborrecer la inmoralidad tanto, el adulterio en mi vida, lo tengo que aborrecer, como tengo que aborrecer la inmoralidad que ellos practican. Y no puedo celebrarlo, ni puedo compartirlo, ni puedo decirles, no, no se preocupen, ustedes sigan haciendo eso porque de todas formas no son cristianos. No, yo debería de evangelizarlos, pero como evangelizaría yo a un hombre adúltero. ¿Quién no conoce a una persona que sea adúltera, que tenga
otra mujer aparte de su esposa, y quién en algún momento no ha tratado de evangelizar a una persona así. Pues de la misma manera, no juzgando, no menospreciando, deberíamos de acercarnos a un homosexual y tratar de evangelizarlo. Pero después de eso, la agenda homosexual no solamente se va a limitar a sentarse y escuchar, sí, yo voy a escuchar que me evangelicen, evangelícenme por favor, no. Hay una agenda perversa que está avanzando, está conquistando posiciones, y aún el día de hoy ya hay iglesias que se dicen entre comillas cristianas evangélicas, que tienen pastores homosexuales dirigiendo congregaciones. Entonces, podemos nosotros ver que el ataque de la agenda LGTB no solamente se va a quedar a que ellos exijan sus derechos, pero que hay aquí, en esto que ellos dicen, exigimos nuestros derechos, hay algo que está también atrás de esto. ¿Qué significa? Que ellos dicen que quieren tener el derecho de casarse, de que se celebre el matrimonio homosexual en el país. ¿Qué van a conseguir después de esto? Bueno, lo que van a conseguir es que ellos puedan adoptar niños. Y yo me pongo a pensar, lo natural es que un hombre y una mujer se casen y puedan tener sus hijos. Eso forma una familia. Entonces, si un hombre y una mujer se casan, pero no pueden tener hijos, yo veo que es natural que ellos puedan adoptar hijos. Pero si un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer se unen, por más que ellos intenten, no van a poder tener hijos. Entonces no veo yo por qué debería de dárseles derecho de adoptar niños, porque las personas o los niños no son como los perritos. Yo puedo ir a una tienda y comprar un perro, y ese perro no tiene voluntad de escogerme a mí o no escogerme. Simple y sencillamente porque yo tengo el dinero, yo pago por ese perro y a mí me lo dan. Pero los seres humanos no somos animales que alguien con los derechos personales pueda venir y adquirir aquello solo porque se cree que tiene más derechos que alguien o qué. Entonces, poco a poco a nosotros se nos viene vendiendo la idea de que esto es normal, de que esto debería de ser así. Es que somos una sociedad cerrada, somos una sociedad cuadrada. De repente también, hoy con lo de la vacuna del COVID, dijeron de que quedaba opción de los que quisiéramos vacunarnos o los que no quisiéramos vacunarnos, lo hiciéramos. Incluso a nivel de la congregación, eso ha quedado a opción de cada uno de nosotros, si queremos vacunarnos o no queremos vacunarnos. Pero, ¿qué es lo que sucede ahorita a nivel de gobierno y a nivel de sociedad? Empiezan a presionar. El eslogan que ahora ha sacado el gobierno es: échanos el hombro para salir de la enfermedad del COVID. Échanos el hombro. ¿Qué quiere decir? Como que nos vas a ayudar si tú te dejas poner la vacuna. Hasta ahí estamos bien. Pero de repente cuando usted llega a un hospital y quizás llega con una gripe, pero usted ya se vacunó. No, yo no me vacuné. ¿Y por qué no se ha vacunado? Mire, por su culpa, eso y lo otro. Y a mí me hace pensar la lógica así. El año pasado, por estas alturas, el COVID se había disparado, pero el gobierno decía, el COVID está controlado y va a las bajas. Hoy, este año, en este tiempo, el COVID se ha disparado. Pero el gobierno dice, se está disparando porque los que están llegando al hospital son los que no se han vacunado. Los que ya se vacunaron no se están enfermando, pero los que no se han vacunado son los que están llegando. Y me pregunto yo, si de 100 personas, 30, el año pasado nadie estaba vacunado y se enfermaban, digamos, 5. Hoy de 100 personas tenemos 30 vacunados, 70 no, pero ahora se enferman 10. ¿Cuál fue la diferencia? Si se supone que la vacuna nos está haciendo inmunes, pero sucede lo contrario al final. Entonces nosotros podemos ver que hay una presión porque las personas se vacunen. Ahora, ¿cuál será al final el objetivo? Que se vacunen o no se vacunen, eso es para discutir todavía por, no sé, 5 o 6 horas más y quizás ni llegaríamos a una conclusión. Pero el punto, hermanos, es de que a la iglesia cristiana hoy se le está volteando a ver y se le está diciendo a la iglesia cristiana, ustedes no se quieren vacunar. Y por la culpa de la iglesia cristiana, el COVID no se va a terminar. Y empieza una vez más un ataque hacia nosotros, hacia la iglesia, por parte de la sociedad, y nosotros como que no nos damos cuenta, como que nos quedamos así como que, es otra calumnia que nos levantan.
pero no pasa nada. No pasa nada. Démosle la vuelta a la página del periódico. Esas noticias son así nomás. No pasa nada. Luego, las películas que hoy en día se promueven, por muy sana que sea la película, por muy bonita, entre comillas, que sea la película, de repente aparece una pareja de homosexuales y casualmente esta pareja de homosexuales está haciendo lo mejor y las mejores cosas que deben hacerse en la sociedad. Entonces vemos la película y decimos, no, es que sí, los homosexuales son buenas personas. Sí, ellos son buenos. Entonces se nos sigue adoctrinando, se nos siguen tirando dardos, pero la iglesia cristiana ve esas cosas. Sí, es que hoy en día eso es normal. Sí, eso siempre pasa. Ya en las películas eso así es. No pasa nada. Y nos siguen bombardeando, hermanos. Y nosotros seguimos como que nada. En estos días del COVID, yo estuve viendo algunos videos de Cristianos al Día, porque es como una página de YouTube que estaba hablando acerca de lo que estaba sucediendo en China cuando ni siquiera llegaba el COVID aquí a El Salvador. Y cómo la iglesia cristiana en China estaba apoyando a las comunidades que se estaban quedando sin alimentos, y era algo loable, algo digno de poder ver y llamaba la atención como para poder orar por la iglesia en China. Entonces me quedé viendo algunas noticias que mandaban Cristianos al Día, pero en eso yo empecé a recapacitar, que empezaron a pasar algunas noticias parecidas a esta, la persecución de los cristianos, pastores que están siendo encarcelados por esto, por lo otro, pero también empezaron a pasar otro conjunto de videos que tenían algo en común. ¿Y qué era? Hablaba de artistas famosos. Por ejemplo, hablaba de Justin Bieber, creo que se llama y se dice, un joven de música moderna, que decía el video de que él había sido criado en un hogar cristiano. Entonces él había dejado la música mundana y había llegado a una iglesia cristiana en estos días, pero que estando en esta iglesia cristiana él no se sintió bien y que se sintió mal y no sé qué más, y entonces se salió de la iglesia cristiana y ahora estaba otra vez volviendo a su vida cotidiana. Después salía otro video acerca de Selena Gómez, creo que se llama, en donde ella lo mismo había entrado a la iglesia cristiana y uno dice, qué bien, los músicos paganos están entrando en la iglesia cristiana, se están convirtiendo. Pero en eso decía, pero ahora ella abandona la fe cristiana y y dice que se va a dedicar al veganismo y no sé qué otras cosas y aquí que. Y entonces en eso yo empecé a preguntarme, pero ¿qué edificante tienen estos chambres que están contando en estos videos? Lo único que le están diciendo al pueblo cristiano es, miren, gente como Justin Bieber, como artistas famosos, gente que entre comillas la gente se los imagina que son inteligentes, conocen el Evangelio, conocen a Cristo, pero se dan cuenta que en el cristianismo, que con Jesucristo no está la respuesta, ahora se salen y empiezan a buscar otras cosas, como queriéndonos invitar a nosotros los cristianos de ir y probar otras cosas que el mundo está ofreciendo. Entonces yo me di cuenta de que este canal estaba no tratando de edificar a la iglesia, ni tratando de darnos un mensaje que edificara nuestras vidas, sino que era un mensaje más bien que nos estaba tirando dardos para hacernos caer y resbalarnos del cristianismo. Entonces yo empecé a denunciar el canal de que era un mal canal y gracias a Dios ya no me aparece el canal este. Pero hermanos, hay un ataque a la iglesia cristiana y nosotros estamos adormilados, estamos adormecidos, estamos como con sueño o quizás nos da miedo, nos da temor y no queremos enterarnos de que ya hay un ataque hacia la iglesia cristiana, ya hay una persecución y no estamos haciendo nada. Ahora, también hay iglesias cristianas evangélicas, aún aquí en nuestro país, que tienen un mensaje de paz, poder y prosperidad. Este mensaje es un mensaje que creo yo que cualquier persona o cualquier cristiano quisiera escuchar, quisiera vivir. Por ejemplo, un pastor pudiera iniciar el día domingo en una iglesia un mensaje de paz, poder y prosperidad con el versículo de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Acompáñenme. Veamos qué es lo que dice. Deuteronomio 8. En el versículo 18.
Dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Wow, hermanos. Cuando leemos este versículo así, yo me emociono y yo digo que las riquezas las voy a crear yo, pero Dios es el que me da el poder. Entonces, como yo soy cristiano y como soy un hijo de Dios, yo tengo el poder para generar las riquezas. Y bueno, ¿y quienes no tenemos deudas? ¿Quiénes no tenemos complicaciones económicas, qué sé yo? ¿Quiénes no quisiéramos resolver nuestra vida el día de mañana? ¿Y quiénes no quisiéramos el poder de Dios para poder generar las riquezas? Wow. Entonces, un pastor pudiera agarrar este versículo, sacarlo de contexto y sacar una gran filosofía acerca de esto y de por qué un cristiano debería de confiar en Dios y deberíamos de reclamarle a Dios, porque dice que Dios en este versículo dice, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres. Imagínense, Dios juró un pacto a los padres y Él nos da el poder para hacer las riquezas para confirmar ese pacto. Entonces yo le puedo decir al Señor, Señor, tú has hecho un pacto y tú tienes que confirmar este pacto porque tú no vas a dejar tu palabra aventada. Entonces yo te pido, Señor, que me des el poder para generar riquezas. Pero solamente un versículo más abajo, en el versículo 19, encontramos algo que quizás un pastor de paz y poder y prosperidad no quisiera leer, que dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Ahí ya no me gustó. Ahí ya no me gustó. Hermanos, y si Dios me hiciera tan rico a mí, tan poderoso, que yo me olvidara de Él y empezara yo a correr en pos de dioses ajenos, ciertamente, hermanos, mi vida se va a perder y se va a ir al infierno. Ahora, ¿será buena idea que yo quiera tener muchas riquezas? ¿Será sano, será sabio que yo tenga abundancia de dinero en este mundo? Es muy probable que no. Y quizás esa sea la razón por la que Dios no me ha colocado en esa posición. Entonces, hermanos, también podemos ver que el ataque hacia la iglesia cristiana puede venir a través de iglesias que tienen un falso mensaje de paz, de poder y de prosperidad. Los pastores de paz, poder y prosperidad le dicen a sus ovejas, tú eres hijo de Dios y por lo tanto tú eres Dios. Y como tú eres el hijo de Dios, tú tienes que reclamar las riquezas de Dios. Eso creo yo que es un mal consejo, hermanos. Porque recordemos el padre del hijo pródigo. El hijo pródigo le reclamó a su papá sus riquezas, su herencia, y el papá se lo dio. Pero ¿qué pasó después? Perdió el derecho a reclamar su herencia porque ya se la había entregado. ¿Y qué pasó con el hijo pródigo, que era el mayor? Le dijo el padre, todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Qué preferimos, hermano? ¿Riquezas aquí en este mundo o las riquezas del Padre en la vida eterna? Yo creo, hermanos, que más vale las riquezas del Padre en la vida eterna. Porque si nosotros vemos dónde vivimos, este planeta, que es muy finito, muy pequeño, infinitamente pequeño, las riquezas de este planeta tienen que ser muy minúsculas comparadas con las riquezas que Dios tiene. Y nosotros estamos como embelesados con las riquezas que conocemos aquí y sin imaginarnos las riquezas increíbles que Dios tiene. Entonces, Dios nos tiene en este tiempo en un proceso de aprendizaje para que le conozcamos a Él, para que aprendamos a ver nosotros la vida eterna, para que nuestros ojos estén puestos en el reino de los cielos y empecemos a despojarnos de las cosas materiales. Ahora, quiero que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una enseñanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, cuando leemos este versículo número 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Yo le pregunto a ustedes, hermanos, ¿quién de nosotros no está siendo afligido en diversas pruebas de varios tipos y de muchas índoles? ¿Quién de nosotros está exento el día de hoy que diga, hermano, mire qué vida más preciosa la que yo llevo? No tengo problemas, no tengo dificultades, todo lo que emprendo me sale bien. Yo ni he pensado las cosas, pero ya, así se van dando, hermano. O pensamos, o podemos dar un testimonio y decir, ay, hermano, es que fíjese que la verdad es que está un poco complicado, tengo algunas deudas, tengo problemas quizás con mi esposa, tengo problemas quizás con mis hijos, tengo uno de mis hijos que está caminando mal, o quizás tengo un familiar que está enfermo, a lo mejor es mi hermano, a lo mejor soy yo el que estoy enfermo, el que estoy padeciendo de una enfermedad bastante grave, bastante crónica, estoy afligido porque quizás me van a hacer unos exámenes y los resultados que se esperan pues quizás son negativos. Puede ser, hermanos, que nosotros estemos metidos en diferentes pruebas, en diferentes tribulaciones, en diferentes aflicciones. Entonces, si ese es el caso nuestro, si ese es el caso de que Dios ahorita nos está estorbando de alguna manera, yo creo, hermanos, de que el mensaje de Primera de Pedro es para una iglesia como la nuestra. Y para tener una mejor idea, porque usted me puede decir, sí, hermano, pero es que miren, lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando, usted no tiene idea. La situación mía es realmente muy difícil. Entonces, preguntémonos, ¿para quién era enviada esta carta de Primera de Pedro? ¿A quién Pedro se le estaba enviando? Bueno, preguntémosle a Pedro. Él lo está explicando en el versículo 1 de este mismo capítulo. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Él está haciendo una carta y se la está enviando a 5 congregaciones diferentes, cuando menos, porque está hablando de 5 lugares geográficos. ¿Y qué es lo que andan haciendo estos judíos allá en aquellos 5 lugares, hermanos? ¿Habían ido de vacaciones? ¿Se habían ido en un crucero? ¿O será que habían ido en una misión de evangelismo y ya iban a regresar? Porque Pedro les había mandado esta encomienda. No, hermanos, dice que son expatriados, o sea, son personas, judíos, cristianos, que se han visto obligados a abandonar Jerusalén y han salido regados por todo el mundo. Y allá donde ellos están padeciendo. Pedro está consciente y les está diciendo, yo sé que ustedes están, aunque sea por un poco tiempo, pasando por diferentes pruebas. Entonces, él le está hablando a estos cristianos, le está hablando a estos hermanos que han sido dispersos. Y él nos da testimonio que cuando menos en 5 lugares geográficos, esta carta va a llegar y va a traer consolación a los hermanos en estos lugares. Ahora me pregunto yo, si estos hermanos estaban sufriendo, si estos hermanos estaban pasando dificultades, ¿será posible que nuestra iglesia se parezca un poquito a la iglesia primitiva de aquel entonces? Y si este mensaje puede ser para mí. Personalmente yo les puedo decir que sí, porque personalmente sé que tengo pruebas, sé que tengo dificultades, sé que hay cosas que el Señor todavía está tratando en mí y que el Señor quiere corregir y arreglar en mi vida. Entonces, en esta carta, Pedro está hablando, está exhortando, está hablando de doctrina
Veíamos el capítulo 2 con el hermano Beglio hace un momento y veíamos cómo empezaba el capítulo que dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y Pedro está dando indicaciones al pueblo cristiano conforme lo que tiene que ser la doctrina de la iglesia cristiana. Entonces yo quiero que esta mañana nosotros veamos el capítulo 5. En el capítulo 5, Pedro ya ha explicado bastante lo que es la doctrina cristiana, pero está dando los últimos consejos a una iglesia que ha sido dispersa y que está pasando pruebas y tribulaciones. Entonces, si nosotros, la iglesia cristiana de hoy en día, de los últimos tiempos, estamos pasando por pruebas, por dificultades, por tribulaciones, y estamos siendo conscientes que nuestra iglesia cristiana está siendo bombardeada y está siendo atacada constantemente de diferentes maneras, entonces el mensaje de Pedro seguramente puede ser o tiene que ser para nuestra iglesia y nuestra congregación. En el capítulo 5, versículo 5 de Primera de Pedro, este capítulo 5 comienza Pedro exhortando a los ancianos, o sea, a los pastores y a los líderes de la congregación. Exhorta a los pastores y dice en el versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, refiriéndose a los hermanos de la congregación, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe, o sea, el Señor Jesús de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí Pedro en este capítulo comienza exhortando a los líderes y a los pastores, pero luego empieza también a exhortar a la congregación. Dice en el versículo 5, Pedro acaba de empezar a dar algunos consejos que nosotros como iglesia deberíamos de escuchar para este tiempo, cómo nuestra vida cristiana debería de estar siendo llevada. Entonces dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, el primer consejo dice que es para los jóvenes, pero en la perspectiva de lo que se está enseñando en esta carta, la carta era para las congregaciones. Y Pedro anteriormente se está refiriendo a los líderes como ancianos. Entonces los jóvenes es la congregación. Entonces a la congregación en general le está dando el consejo Pedro de que se sometan a los pastores. Ahora, en Hebreo, el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17, encontramos, dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Aquí en este versículo encontramos dos cosas interesantes, hermanos. Primero dice que nosotros los pastores o los ancianos vamos a dar cuentas de las ovejas que se nos han puesto a cargo. Y yo pienso que esta es la parte difícil de ser un líder, porque, digamos, como padre de familia, sé que soy responsable de mi esposa y soy responsable de mis hijos delante de Dios. Entonces, como soy el padre, la cabeza del hogar, yo con mucha autoridad y con mucha solvencia moral puedo exhortar a mis hijos, puedo decirle, hey, vení para acá, ¿para dónde vas? Eso no es correcto, no tenés que hacerlo, esto y lo otro, y mis hijos fácilmente se someten porque yo soy su padre. Pero la misma responsabilidad llegamos a tener cuando nos dan un grupo de hogar. Pero aquí no son nuestros hijos, son nuestros hermanos. Entonces no es fácil y tampoco creo yo que sea correcto decirle a un hermano, por ejemplo a Coqui, hey Coqui, ven para acá, esto lo que estás haciendo no es correcto, hablarle como a un hijo, no. Debo de exhortarlo con amor, con mansedumbre, pero luego le da la contraparte al versículo y dice, para que lo hagan
con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Imagínense entonces que hay un hermano de la congregación y yo veo una mala actitud, le llamo y le digo, hermano, he observado esto en ti y creo que es una mala actitud. Tú deberías de corregir esto. Pero entonces el hermano se ofende, se molesta y luego en vez de agradecer quizás una exhortación, ya no me ve con buenos ojos, sino que ya me ve de menos o me ve de lejos o ya no quiere tener compañerismo conmigo. Entonces eso también en algún momento, igual que un hijo a un padre, esto causa un dolor. Un padre muchas veces sabe que tiene que llamarle la atención a un hijo, pero sabe también que este hijo se va a resentir o a molestar. Entonces un padre muchas veces tiene que buscar la manera o el momento en tener que disciplinar y corregir esto, a pesar de que el hijo se moleste con uno. Yo a mis hijos a veces les he dicho esto, yo como tu padre soy tu mejor amigo, pero tú no me vas a ver nunca a mí como tu mejor amigo y quizás ni como un amigo, porque los amigos se tapan entre ellos mismos. Yo puedo ver un amigo y solo decirle, hey, eso que estás haciendo no está bien, pero como padre, yo no me puedo poner a decirle a mi hijo, hey, de lejos, esto que estás haciendo no está bien, no, yo tengo que ir y corregir. Entonces el amor de un padre y la disciplina de un padre va más allá que la de un amigo. Entonces, a pesar de que yo quisiera tener con mi hijo la relación de amigo, de que él tuviera confianza conmigo, de que fuéramos grandes cheros, vamos a decir así, no es posible, porque en el momento que mi amigo me demuestre su pecado o me demuestre su falta, yo voy a tener que salir y atajar y disciplinar, que son las cosas que no hace por lo general un amigo en el mundo. Entonces, esta situación hace que un padre muchas veces vaya con cuidado a la hora de querer disciplinar a un hijo. Y lo mismo sucede con los hermanos, sucede con la congregación. A veces uno ve situaciones en la vida de los hermanos, en algunos hogares, que uno quisiera salir como el padre y atajar y decir, hermano, esto no es correcto, tú tienes que cambiar, tienes que hacer las cosas diferentes. El Señor nos llama a una santidad, pero esto no está bien, hermano. Pero luego el hermano se puede molestar, se puede ofender y a lo mejor se va a ir de la iglesia, se va a ir de la congregación. Entonces lo que en Hebreos, lo que el escritor de Hebreos nos está llamando es, primero nos dice una cosa, hermanos, y es un testimonio para la congregación, y es de que los pastores en algún momento vamos a estar delante de Dios, y Dios ya no solamente me va a preguntar a mí, Sixto, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? Sino que el Señor me va a decir, ¿y dónde está la congregación? El pequeño rebaño que se te encargó. Eso, hermanos, es difícil, ¿verdad? Entonces, cuando un pastor, cuando un líder se acerque a usted y le llame la atención, sepa que es por esta razón, porque en algún momento Dios nos va a preguntar y va a decir, ¿qué pasó con esta congregación? Yo les di un pequeño rebaño, les di una iglesia, esta iglesia tenía que ser edificada por ustedes, pero ustedes fueron demasiado tibios, demasiado flojos, veían el pecado, veían la inmoralidad, veían quizás la soberbia, quizás veían que habían cosas que estaban malas, pero ustedes no quisieron estorbar a los hermanos. ¿Y dónde están ahora los hermanos? Pues no están, no llegaron a la meta, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando un pastor, cuando un líder se acerque a usted y le exhorte, tratemos de ser humildes y tratemos de recibir esa exhortación con humildad, pidiéndole al Señor que nos dé la gracia, tanto a mí como pastor, para poder con amor corregir, como para la ovejita, que con humildad entienda que el pastor tiene una gran responsabilidad y que por esa gran responsabilidad el pastor está llamando la atención a la congregación o a una oveja en especial. Entonces, ese es el primer consejo que Pedro nos da en esta carta, que nos sometamos a nuestros pastores, porque ellos van a dar cuenta a Dios en aquel día. Amén. Luego, siguiendo en esta escritura, en el capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 5 siempre, dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué significa revestirse, hermanos?
Si usted se da cuenta, yo ahorita estoy vestido, ¿sí o no? Sí estoy vestido. Entonces, revestirse significa ponerse algo que no es parte de mi atuendo y que yo voy a incorporar a mi vestimenta, como por ejemplo la mascarilla. Yo estaba vestido, pero ahora estoy revestido. Me he vuelto a vestir, me he vuelto a colocar algo. Para una cocinera, revestirse significaría ponerse un delantal. ¿Y para qué le va a servir este delantal? Cuando esté cocinando, tal vez una salsa de tomate, y esto le caiga sobre la ropa, esta salsa no le va a ensuciar su ropa. Entonces, aquí Pedro nos da el consejo y dice, revestidos de humildad. Entonces la humildad es algo que yo me tengo que poner, que me tengo que colocar encima y tengo que actuar de esa manera, como una persona humilde. El hermano Beglio, cuando estábamos en el tiempo de la alabanza, hablaba acerca del orgullo y nos preguntaba y nos decía, ¿quién de nosotros no tiene orgullo? ¿Verdad? Y todos tenemos el orgullo. Y yo me he dado cuenta que el orgullo es como una planta que tiene una raíz malísima. Aquí en El Salvador existe una maleza que se llama coyolío. Ese coyolío es una planta que tiene una raíz que por más que uno le pase cortando a ras de la tierra, el bulbo del coyolío queda bien adentro de la tierra y con el tiempo esa maleza una vez más va a volver a salir. Entonces yo me he dado cuenta de que el orgullo es como esa planta, como el coyolío. Hoy pudiéramos nosotros compartir una palabra acerca del orgullo y atacar el orgullo y atacar el orgullo y atacar el orgullo. Y todos nosotros saldríamos quizás bien humildes esta mañana en esta congregación. Pero esa plantita tarde o temprano va a encontrar un poquito de agua, un poquito de alimento y esa raíz del orgullo va a volver a florecer. Entonces el Señor, Dios, siempre tiene la necesidad de estar pinchando ese globo del orgullo. Muchas veces a nosotros nos pasan cosas que nos humillan y nosotros, ay, decimos, ¿cómo me pasó esto? No, no sé, no puede ser, dice uno, ay, qué pena me da esta situación. Y nosotros como cristianos estamos constantemente siendo humillados por el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos esa necesidad de que Dios esté constantemente tratando el orgullo en nuestra vida. Entonces, revestidos de humildad significa colocarnos, ponernos encima la humildad. Tenemos que nuestro comportamiento amoldarlo a ser humildes. En algún momento algo me va a pasar y mi orgullo va a aflorar. En ese momento yo me tengo que revestir y digo, si yo sé que soy orgulloso, pero no voy a actuar como una persona orgullosa, sino que voy a actuar con humildad y rebajarme y humillarme. A eso se refiere ese consejo que Pedro nos está dando en esta escritura. Ahora, ¿quién nos da un ejemplo de humildad? Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, versículos del 7 al 11, encontramos. Dice, hablando del Señor Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, Pedro nos dice que nosotros debemos de revestirnos con humildad. ¿Por qué dice? Y nos da una razón. Dice que porque Dios rechaza al soberbio, pero le da la gracia al humilde. Ahora, ¿quién de nosotros quiere que el Señor le dé la gracia para llegar a la meta, para llegar al final? Yo quiero que el Señor me dé la gracia, porque estoy convencido que si el Señor no me da la gracia, yo no voy a llegar a la meta y me voy a desviar del camino. Entonces, si yo quiero que Dios me dé la gracia, yo tengo que humillarme. Y esa es la razón, y ese es por qué Pedro nos da ese consejo. Luego, el tercer consejo que Pedro nos da en el versículo 7 siempre de 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué significa esto, hermanos? Echando toda vuestra ansiedad sobre él.
Dice, echando todas nuestras preocupaciones. Esta semana pasada, el día miércoles, no, miércoles, yo iba para San Miguel a dejar una mercadería con uno de los vendedores de la empresa. Y entonces ese día, el día martes hablábamos y me dijo, ¿a qué hora vamos a salir mañana? A las 5 en punto, le dije. No, me dijo, muy temprano. No, mira, le dije, pero es que tenemos que regresar a tiempo para hacer una ruta del Puerto de la Libertad, le dije, y entonces es mejor madrugar. Vaya, está bueno, pues vamos a madrugar. Entonces, ese día amaneció lloviendo, fue exagerado. Era quizás las 3:30 de la madrugada y estaba cayendo un agua bárbara. Yo dije, bueno, dije, a ver a qué hora viene Carlos, se llama él, a ver a qué hora viene Carlos, porque está lloviendo demasiado fuerte. Pero sí, justo a las 5 de la mañana me estaba llamando, aquí estoy ya en el parqueo, me dijo. Yo ya tenía cargado el camión, bueno, entonces voy para allá, le dije, y avanzamos. En el camino habíamos bajado un poco, íbamos en la carretera de Comalapa y me dijo, ay, me dijo, ojalá que no vaya a estar lloviendo así cuando lleguemos a descargar, dijo, porque si no el cliente no nos va a recibir. Hombre, calmado, le dije, mira, va a ser un gran solazo cuando estemos descargando, le dije. Ay, ojalá, me dijo. Bueno, continuamos. Más adelante, allá por Usulután, me dijo, mire, me dijo, pero ojalá que no se haya inundado el puente de no sé qué, me dijo, porque si ese puente está inundado, me dijo, nos va a tocar que pasar en canoa, me dijo, porque ahí se sale el agua, que no sé. Mira, le dije, ¿sabes qué te está pasando? Le dije, ¿qué? Me dijo, vos te estás preocupando, le dije. ¿Y sabes cuál es el significado de la palabra preocuparse? ¿Cuál es? Me dijo. Bueno, la palabra preocuparse está compuesta de dos partes. La primera parte que es que es hacer algo antes de, y ocuparse significa es hacer algo antes de tener que ocuparte de aquello. Si cuando nosotros lleguemos a San Miguel está lloviendo, en ese momento nos vamos a ocupar de la lluvia. Vamos a ver si colocamos el camión en una posición, si le ponemos un plástico, cualquier cosa, si al caso está lloviendo. Pero si no está lloviendo, no tenemos que ocuparnos de la lluvia porque no va a estar lloviendo. Y luego le dije, si cuando lleguemos al punto donde está ese puente que se desborda, no está desbordado, pues no va a haber necesidad de hacer nada más que solo continuar, le dije. Pero ahorita vos te estás preocupando, te estás angustiando de cosas que no están sucediendo y que es muy probable que no vayan a suceder. Entonces, ahorita tranquilízate, calmate, disfruta el viaje, le dije, platiquemos, porque el viaje es largo y tenemos que llegar. Bueno, sí, tiene razón, me dijo. El Señor Jesús, a través de el apóstol Pedro, nos está a nosotros animando también a que no solamente no nos preocupemos, sino que agarremos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras angustias, todas nuestras ansiedades, todas aquellas cosas que no nos dan paz en nuestro corazón y las coloquemos en el Señor, que las depositemos en el Señor. Por ejemplo, imagínese que usted sea responsable de recoger todas estas sillas y colocarlas ahí arriba. Entonces, a lo mejor usted dice, wow, ¿cuánto tiempo me va a tardar eso? Pero luego yo le digo, no se preocupe, hermano o hermana, ya tengo aquí 10 hermanos que nos van a ayudar en esto y nosotros nos vamos a encargar de todo esto. Usted tranquilo, usted ya se relaja. Ay, gracias, hermano, me ha quitado un gran peso encima. Ahora yo puedo confiar en que todas esas sillas van a subir allá, pero yo no voy a tener que hacer absolutamente nada. Entonces, Dios se encarga, hermanos, de nuestros problemas. Y no es que nosotros no tengamos que hacer nada, pero Él se va a encargar de la parte difícil. Y lo que nosotros tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas, presentar nuestras peticiones ante Él con una actitud de ruego y con acción de gracias. Y darle gracias al Señor por estas necesidades que hoy en día tenemos. En el libro de los Salmos, Salmo capítulo 37, versículo 5, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Hermanos, qué palabras más hermosas las que el salmista nos aconseja acá. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Hermanos, nosotros tal vez estemos hoy metidos en un problema por errores que hemos cometido en el pasado. Pero por estos errores, nosotros ya le hemos pedido perdón al Señor. Y le hemos dicho, Señor, yo antes cometí estos errores, quizás pequé en contra de ti y estoy en esta situación difícil.
Pero ahora yo te pido perdón, confío en que tú me has perdonado, pero también confío, Señor, en que tú me puedes ayudar a salir de esta situación difícil. Yo no sé cómo lo vas a hacer, Señor, porque tus caminos no son mis caminos. Yo veo que esta vereda va recta, pero tú enderezas mis pasos, mis caminos y sabes por dónde me llevas. Entonces voy a confiar en que por donde tú me guíes, por donde tú me lleves, aparentemente para mí no es lo mejor, pero sé que al final tú no solamente me vas a llevar al punto de donde yo quiero llegar, sino que me vas a sacar adelante. Y voy a ir siempre contigo adelante, Señor. Pero yo voy a confiar. Y esa es la parte, hermanos, en donde nosotros tenemos que aprender a confiar y a depositar nuestra confianza en el Señor. En Filipenses capítulo 2, versículo 7, encontramos. No, perdón. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren, hermanos, cuando uno tiene un problema grande, 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 imposible de solventar, es bien difícil vivir en ese momento la vida, porque el pensamiento está aquí, el problema, el problema, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a solucionar? ¿Te va a pasar esto? ¿Te va a pasar lo otro? Nosotros llegamos al final del día y el problema, y me quiero dormir y el problema, y el problema, y el problema, y apenas voy conciliando el sueño, pero de repente el pensamiento vuelve a brincar, se me quita el sueño y el problema, y el problema, y el problema, y cuando apenas me logro dormir en la madrugada como a las 3 o 4 me despierto y el problema y el sueño se me va y amanezco en la mañana cansado, desvelado y el problema, ¿y qué creen con el problema? El problema no me deja en paz. Pero mire lo que dice este versículo 7, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea, sobrepasa mi mismo entendimiento, la paz que Dios me va a dar cuando yo le ore al Señor y le ponga mis problemas delante de Él, voy a encontrar una paz que ni siquiera yo mismo voy a comprender. Dice que va a guardar mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, eso es un milagro en la vida de uno. Yo he experimentado que he tenido problemas grandes que no tienen solución, pero que los he puesto en las manos del Señor. Y yo le he dicho, Señor, esto yo no lo puedo solucionar, pero yo sé que tú sí me puedes ayudar, Señor, y yo te pongo a ti esta dificultad en ese momento. Y yo me voy a acostar, Señor, y me voy a reposar porque yo necesito descansar y porque yo confío en que tú me vas a sacar adelante y vas a solucionar este problema. Y cuando me despierto, hermanos, han sucedido cosas increíbles que yo digo, Señor, solo un milagro pudo haber hecho esto y solamente tú me puedes sacar adelante y me puedes empujar hacia adelante y me puedes sacar de esta situación difícil. Amén. Hermanos, que aprendamos a despojarnos de nuestras preocupaciones, por nada estén angustiados y colocarlas en el Señor y Él hará. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Luego en el versículo 8 del capítulo 5 de Pedro, perdón. En el capítulo 5, versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí yo encuentro cosas bien interesantes, miren, hermanos. Primero, Pedro nos está diciendo ser sobrios. ¿Qué significa ser sobrio, hermano? La primera idea que se nos viene cuando decimos ser sobrios tiene que ver con la bebida. Si yo ahorita estoy borracho porque tomé mucha bebida, yo no estoy sobrio. Pero si ya me pasó la borrachera, entonces yo les puedo decir,
estoy sobrio. Ya estaba así todo mareado, pero ahorita estoy sobrio. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pedro? Que no caigamos en una situación así de sueño o de adormilados, que no caigamos en una situación en donde no estamos apercibidos, donde no estamos prevenidos. Y por eso yo les decía acerca de lo que está sucediendo a nivel mundial y nacional, los ataques que están viniendo a la iglesia y nosotros estamos dormidos. Los vemos llegar, vemos caer los ataques y como que no nos damos cuenta. Pero nos está animando y nos está diciendo que debemos de ser sobrios. Pero también dice, sed sobrios y velad. ¿Qué significa velad, hermanos? Velad es estar alerta. Velar es estar atento. Por ejemplo, en mi casa, a mí me toca velar y debo de reconocer que una mejor veladora es mi esposa, porque yo tengo un sueño más profundo que ella. A veces suceden ruidos en la casa y ella, Quique, me dice, Quique, ¿qué pasó? Le digo, ¿no escuchaste un ruido? ¿Qué ruido? Está el ruido. Ah, es la perra, le digo yo, que está ahí abajo. ¿Y qué está haciendo? Está basureando, le digo, porque comimos pollo. Ay, no, me dice que la perra, entonces hay que ir a ver allá. O a veces se escucha un ruido afuera, a veces me he tenido que levantar, ver por la ventana qué es lo que está pasando, qué sucede. O a veces escuchamos ruido en el cuarto de los muchachos. En alguna ocasión quizás ellos han tenido un mal sueño y en el cuarto de las niñas ¿cómo es? Una pared de tabla roca. Y de repente un día, ¡pum!, oímos un gran golpe ahí. ¿Qué está pasando con las niñas? Dije, y me levanto rápido a ver y que estaban bien dormidas, pero quizás una de ellas le había pegado a la pared y se había escuchado un ruido. Entonces, no podemos confiarnos y creer que en la noche las cosas van a estar bien, a pesar que la casa esté con llave, porque si nos dormimos y creemos que las cosas van a estar bien y en la mañana nos despertamos con una sorpresa desagradable, nos vamos a lamentar y decir, yo escuché el ruido, pero pensé que no pasaba nada y me quedé sin hacer nada. Entonces Pedro nos está llamando a nosotros a velar, a estar pendientes, a estar, como dice el dicho, ojo al Cristo, estar alertas de qué es lo que está sucediendo con mi vida, con la vida de mi esposa, con la vida de mis hijos, con la vida de mis hermanos, que si yo veo algo, poder advertir de algo que está sucediendo. Eso significa velar, estar atentos delante del Señor. Y luego dice, siempre en el versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Otra cosa que yo encontré aquí en este versículo, hermanos, es que dice, porque el diablo como león rugiente. Muchas veces nosotros hemos encontrado que la Biblia dice que Jesucristo es el león de Judá. Entonces a veces nosotros nos imaginamos cuando leemos esta escritura al diablo como un leoncito así todo raquítico, pero a Jesucristo como el león de Judá, como un león más fornido. Pero hermanos, no confundamos. Aquí dice que el diablo como león, no dice que el diablo sea un león. No, él dice que actúa como, y quisiera actuar queriendo ser un león, pero el diablo no es un león. ¿Sí? Sin embargo, nos está advirtiendo que el diablo, así como un león quiere devorar, el diablo también anda buscando a quien devorar. Y quiero que pensemos en esto. Seguramente la mayoría de nosotros hemos visto un video de los leones en el África cuando van a cazar. ¿Cómo cazan los leones, hermanos? La primera característica es de que quienes cazan son las leonas, no el macho. A menos que el macho no tenga una manada, a veces andan en dos machos cazando. Pero por lo general son las leonas. Luego, encuentran, por decir algún rebaño de antílopes. Entonces están todos los antílopes, ya sea comiendo pasto o tomando agua en un abrevadero, y llegan las leonas y empiezan a rodear toda la manada. En algún momento, alguna leona, por lo general la líder, va a empezar a perseguir al rebaño. ¿Y qué va a pasar con el rebaño, hermanos? Se va
dispersar en la primera instancia, pero acto seguido, el rebaño va a tratar de unirse, pero algo ya ha sucedido, que muchos de los antílopes que estaban dispersos no se van a lograr unificar una vez más al rebaño. Muchos de esos antílopes van a empezar a quedar rezagados. ¿Quiénes son los que quedan rezagados, hermanos? Los más pequeños, los enfermos, las recién paridas. Y entonces los leones, ¿a quiénes creen que van a cazar? A los más pequeños, a los enfermos y a las recién paridas. Entonces, si el diablo como león rugiente anda viendo a quién devorar, ¿qué creen que puedo hacer yo para que no me devore a mí, hermanos? Bueno, no tengo que ser de los enfermos, tengo que ser de los más robustos. No tengo que estar disperso de la manada, no tengo que estar lejos de la manada, tengo que estar aquí, adentro, en medio de la manada, porque la estrategia no va a ser venir a cazar al que está al centro de la manada, sino al que se vaya quedando atrás y rezagado de la manada. En Apocalipsis capítulo 2, versículo, bueno, del 1 en adelante, encontramos una advertencia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí Juan está recibiendo una revelación y esta revelación es una profecía y una exhortación para las iglesias del último tiempo, cuando el Señor Jesucristo ya está por venir. ¿Y nosotros en qué tiempo estamos, hermanos? Estamos en el tiempo que el Señor está por venir. Entonces esta palabra seguramente es para nosotros. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y aquí viene lo que el Señor quiere llamarnos la atención y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Hermanos, sed sobrios y velad. Velad. Y aquí el Señor nos está diciendo a nosotros que hemos perdido nuestro primer amor y que tenemos que empezar a hacer aquellas primeras obras que nosotros hacíamos cuando venimos y empezamos a caminar con el Señor. Ahora, ¿quiénes son esas personas que se van quedando rezagadas en el rebaño, hermanos? Son cristianos que viven de manera diferente. Hoy, el primer día de la semana, el día domingo, pero luego el resto de la semana viven diferentes, viven como si no fueran cristianos. Personas que tienen muchos amigos impíos, pero tienen pocos amigos cristianos, porque mi círculo de amistad no está aquí en la congregación, sino que está afuera, con el mundo. Son cristianos que prefieren ser aceptados socialmente que revelar su fe cristiana. Cristianos que no les gusta reconocer que son cristianos afuera. Cristianos que usan lenguaje grosero sin arrepentirse. Cristianos que sus intereses por las cosas de Dios disminuyen en vez de aumentar. Cristianos que no leen la Biblia. Tampoco oran con frecuencia. No creen en la inspiración de la Biblia. Piensan que solo es un libro lleno de sugerencias. Hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos que la palabra de Dios es así, tal como está escrito. Podemos creer en lo que dice la Biblia, o a veces cuestionamos y decimos, no, pero es que no, quizás las cosas no son así. Hay cristianos que se dicen cristianos, pero no comparten su fe. Hay una persona que tiene un problema, yo soy cristiano, yo puedo compartir un testimonio de vida con esta persona, pero no lo hago. Quizás me siento un poco motivado, pero no lo termino de hacer. Y no estoy confesando el nombre de Jesucristo con los hombres y no estoy dando ese paso de fe. Esos son los cristianos que su fe está siendo reducida poquito a poco, que su llama se está apagando. Están más preocupados
por lo que otros puedan decir o pensar de ellos que lo que Dios piensa de ellos. El Señor Jesucristo dijo que el que lo confesare delante de los hombres, el Señor Jesús lo iba a confesar a él delante del Padre. Entonces a mí no me importa confesar a Jesucristo delante de los hombres, aunque los hombres piensen o opinen mal de mí, porque no me interesa su opinión. A mí me interesa la opinión de Jesús con respecto al Padre. Entonces, yo como cristiano debo de estar siempre buscando agradar el corazón del Señor. Y vamos al libro de Isaías, capítulo 59. Dice Isaías 59, del 1 al 4. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Aquí el Señor nos está dando una palabra fiel y dice que la mano de Dios no se ha acortado para salvar. Si yo quiero la salvación de Dios, Dios está presto para salvarme. Pero también dice que su oído no, dice que ni se ha grabado su oído, dice, para oír. O sea que Dios está atento, su oído está atento a mi clamor. Esa es una garantía y es algo que nosotros debemos de saber que el Señor está presto a hacer por nosotros. Pero luego en el versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. En el versículo 3 lo vuelvo a leer, hermanos, dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Y nosotros podemos decir, sí, pero yo nunca he matado a nadie. O sea, mis manos no están contaminadas de sangre. El Señor Jesucristo dijo que si nosotros nos enojamos en contra de nuestro prójimo, ya hemos sido condenados por homicidio. El hecho de enojarme con alguien, con una persona, con un prójimo, eso ya es como si yo hubiera matado a una persona. Y dice, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira. ¿Cómo estamos con respecto de la mentira, hermanos? ¿Nos arrepentimos cada vez que nos encontramos a nosotros mismos mintiendo? Dice, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia. Lo que yo les decía del aborto hoy temprano y con lo de los movimientos LGTB, estamos viendo cómo estos movimientos avanzan y nosotros como cristianos no estamos poniéndonos ni tomando nuestro lugar en la batalla, hermanos. Estamos fríos y estamos viendo que las cosas pasan, pero decimos, no, esto no viene conmigo, yo no tengo nada que hacer en esto. Dice, no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Entonces, que el Señor nos dé la gracia, hermanos, para que empecemos y despertemos como iglesia, como congregación, y empecemos nosotros a buscar más del Señor y a regresar a nuestro primer amor. Regresamos a Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 9. Hablando siempre Pedro acerca del diablo, de que él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué significa resistir, hermanos? En una batalla, cuando los soldados están peleando, ellos van conquistando posiciones. Hay que conquistar el espacio o el territorio del enemigo. Entonces, si este ejército avanzó 1 kilómetro, ese kilómetro es un territorio conquistado y no hay que cederlo. Entonces va a resistir este ejército y va a resistir y va a resistir y no va a entregar una vez más este territorio. Con respecto a nuestras vidas, hermanos, nosotros tenemos nuestras propias luchas, nuestras propias debilidades y muchas veces nos encontramos cayendo en el mismo pecado, en el mismo error, en la misma debilidad, en la misma situación,
Pero hermanos, hay que pedirle al Señor que nos dé la gracia para conquistar estas pequeñas cosas que cada uno de nosotros conocemos, en donde estamos fallando. Y una vez el Señor nos dé la victoria en esto, resistir al enemigo en esta zona, en esta área, y resistir y no dar un paso hacia atrás, hermanos, sino que resistir. Y cuando el Señor nos dé la gracia para avanzar, seguir avanzando delante del Señor. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No estamos solos, hermanos, y no somos la única iglesia que está padeciendo, ni somos la única familia que tenemos problemas, ni somos los únicos hermanos que tenemos dificultades. Si nosotros hablamos con cada familia, con cada hermano, nos vamos a dar cuenta que cada uno de nosotros estamos pasando problemas diferentes, problemas grandes que quizás nosotros al escuchar el problema de mi hermano decimos, Señor, yo te doy gracias, porque el problema que yo estoy pasando, que yo estoy viviendo, no es tan grande como el que está pasando mi hermano. Yo te doy gracias. Ahora yo voy a empezar a orar y a pedirte, Señor, por la petición, por la dificultad de mi hermano, porque tú le ayudes a salir adelante. Y ya luego Pedro, en el versículo 10, él concluye y dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, por todos los problemas que podemos estar pasando y por todas las situaciones que se puedan estar dando, que están atacando a la iglesia de Cristo, sepamos, hermanos, que el Señor está con nosotros en cada momento, que el Señor no nos ha abandonado, que el Señor está caminando a la par de nosotros y es el mismo Señor Jesucristo el que nos va a afirmar. Dice, Él mismo os perfeccione, o sea que en el Señor Jesús nosotros en algún momento vamos a llegar a ser perfectos, a pesar de que hoy en día todavía tengamos ciertas cosas de las cuales nos avergonzáramos. Si los hermanos se dieran cuenta, en un momento el Señor nos va a dar la gracia para ser perfeccionados. Él nos va a afirmar y nos va a dar la fortaleza y nos va a establecer. Y después de esto, Pedro termina diciendo, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque de Jesucristo es la gloria. Porque si estamos en una guerra, si estamos en una batalla, quien nos va a dar la victoria en la batalla es el Señor Jesús. No son nuestras fuerzas, no somos nosotros, no es nuestra astucia, nuestra inteligencia, sino que es que nosotros depositemos toda nuestra carga, todas nuestras dificultades en el Señor y Él es el que nos va a dar al final la fortaleza. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿O qué pasaría si yo estoy ahorita en esta guerra y empiezo con mi astucia, con mi inteligencia a tratar de pelear y resulta que al final yo salgo vencedor de esta batalla? ¿De quién sería la gloria? Sería mía, ¿verdad? Pero el Señor es el que va a pelear nuestras batallas. Y cuando nosotros queremos pelear con nuestras fuerzas, cuando nosotros hacemos a un lado al Señor, le decimos, Señor, yo me las puedo, yo puedo hacer esto. Entonces, el Señor nos deja pelear solos, pero nos damos cuenta de que no avanzamos y lejos de avanzar, pegamos 3 pasos para atrás. Entonces, hermanos, en este ejército en el que nosotros estamos, si nosotros queremos vencer, nosotros tenemos que pelear de rodillas. En un ejército convencional, el soldado tiene que ser fuerte, tiene que ser robusto, tiene que tener las mejores armas tecnológicas, pero en nuestro ejército, Dios pelea diferente. Dios dice de que a lo menospreciado y lo más vil del mundo, Él ha escogido. Entonces, eso somos nosotros y el Señor nos dice que Él va a pelear nuestras batallas. ¿Qué tenemos que hacer? Doblar nuestras rodillas, hermanos, presentar nuestras peticiones con súplicas, con ruegos y con acción de gracias. Tenemos que leer la palabra del Señor y tenemos que involucrarnos en un pueblo que esté orando, en un pueblo de oración, que llevemos la carga por nuestra nación, por nuestra iglesia. Hermanos, que llevemos la carga por el liderazgo de nuestra iglesia. Que no reneguemos, que no murmuremos de nuestro liderazgo. De algo estoy convencido, hermanos, que si nosotros no estamos satisfechos con los líderes que el Señor nos ha puesto, es porque nosotros mismos no le hemos pedido al Señor que nos dé la gracia a los líderes para que nosotros podamos estar más cerca de Él.
Pero si nosotros oramos por los líderes, Señor, dale la gracia a mi líder, dale la gracia a mi pastor, manténlo firme, Señor, no permitas que caiga, manténlo cerca de ti, Señor. El Señor es fiel y justo y el Señor nos va a acercar más a Él. Y que el Señor nos dé la gracia también para ser humildes y que cuando los pastores vengan y nos llamen la atención, que con humildad, hermanos, que no vayamos a resentirnos, que nuestro corazón no se vaya a endurecer, sino que con humildad aceptemos una amonestación que viene del Señor, porque nuestros pastores tienen responsabilidad por nuestras vidas delante del Señor. Y un día vamos a tener que dar cuentas. Amén. Pongámonos de pie.